como siempre les doy la bienvenida a las pantallas del mostrador. En esta oportunidad vamos a conversar sobre esta aprobación en la Cámara esta semana de la segunda prórroga del estado de excepción en la llamada macrozona norte del país, solicitada por el gobierno del presidente Boric, bajo el compromiso del subsecretario Manuel Monsalve de que será la última extensión, lo que estaría durando, si no me equivoco, hasta el 11 de abril. Para conversar sobre esto y también el estado actual de la crisis migratoria en el norte, que estoy conectada con el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros. Delegado, ¿cómo está? Muchas gracias por conectarse con el mostrador. Hola Francisca, muchas gracias por la invitación a conversar y un gusto estar acá en el mostrador. Bueno, partamos rápidamente. En estas semanas que usted lleva en el cargo, ¿qué ha podido constatar en terreno respecto al estado actual de la crisis, por ejemplo, en términos de ocupación de espacios públicos, la situación en Colchane, el flujo de personas, los traslados irregulares? ¿Se justifica a su juicio esta extensión del estado de excepción? ¿Las condiciones críticas en la zona se mantienen, al igual que hace algunos meses atrás? Sí, en términos estructurales, las condiciones que motivaron el primer estado de excepción se mantienen constantes, pero sin duda hay una mejor gestión y una mayor regulación, digamos, de los flujos. El estado de excepción lo que ha permitido básicamente es, por una parte, incorporar al personal militar en el resguardo de las fronteras, lo cual permite a su vez liberar personal policial, digamos, y eso también permite reforzar los dispositivos de seguridad pública en la región. Eso en compañía con albergues transitorios que se han dispuesto, que como su nombre lo dice, son transitorios, pero que muchas veces sin una adecuada gestión han devenido en permanentes para muchas familias, algunas de las cuales ya llevan más de 2 meses incluso en estos recintos, razón por la cual nosotros hemos iniciado un trabajo de carácter permanente, no solamente con el sistema de Naciones Unidas y otras instituciones del Estado, sino que también con organizaciones de la sociedad civil que han estado apoyando durante meses, incluso años, justamente a la población migrante que se ha visto particularmente afectada por esta situación, porque son finalmente ellos quienes tienen mejor contacto, quienes también tienen mejor llegada y quienes pueden propiciar la generación de proyectos migratorios que permitan y faciliten la integración de las comunidades migrantes en el país. En ese sentido, solo para remarcar lo que está ocurriendo hoy día en frontera, es muy interesante. Nosotros asumimos el día viernes 11 y el mismo sábado subimos junto al general de carabineros de la zona, el general Telchi, subimos junto al vicealmirante Fernández, estuvimos con el general Jaque, estuvimos visitando todo lo que son los dispositivos en frontera y particularmente revisando el proceso de reconducción que sabemos ha sido un proceso bien complicado, ¿no? La administración anterior apostó a que justamente iba a ser la nueva ley y sus nuevas disposiciones, digamos, la que iba a resolver el problema que tenemos hoy día en materia migratoria, cuando eso en realidad no fue así. El proceso de reconducción duró menos de un día y Bolivia, también en su pleno derecho, digamos, comenzó a rechazar aquellas reconducciones de ciudadanos que no fueran bolivianos. Entonces hoy día estamos en una situación bien paradójica, donde quienes son sujetos de ser reconducidos son aquellas personas bolivianas que son vecinos y vecinas históricos nuestros, que intercambian, que comercian, que compran, que venden, que habitan nuestro territorio, y son quienes tienen papeles para ingresar, digamos, ¿no? El complejo hoy día se encuentra cerrado para el tránsito de personas, y obviamente eso dificulta mucho el tránsito. Entonces, las personas que sí pudieran ingresar hoy día no están pudiendo ingresar y están siendo reconducidas, y aquellas personas venezolanas que, teniendo otras situaciones, digamos, no están siendo reconducidas y están siendo trasladadas, digamos, hacia otros circuitos que la misma ley establece. Ahora, para poder consultarle sobre ejemplos en concreto y poder graficarlo bien, entendiendo que, tal como decía, el tema de los albergues y el estado de excepción es un tránsito hacia soluciones más definitivas. ¿Cuál es el carácter de estas soluciones definitivas? ¿Qué podemos esperar de aquí a mediano y largo plazo? También entendemos que la ministra Siches va a visitar pronto la zona. ¿Cuál ha sido la coordinación con el Ministerio del Interior y también con el gobernador regional, que están trabajando en conjunto de aquí en adelante, entendiendo que el fenómeno migratorio claramente es algo que llegó para quedarse, no es algo pasajero? Sí, acá hay que recordar que el flujo venezolano es el flujo de migración forzada más grande de los últimos tiempos a nivel planetario, ¿no?
Entonces no hay ningún país que pueda resistir, obviamente, una presión como esta de manera aislada, de manera individual, y lo primero que se requiere es hacer un trabajo coordinado justamente a nivel latinoamericano que permita establecer, entre otras cosas, un sistema de cuotas, pero también una coordinación y una integración, digamos, de las medidas que se vayan disponiendo. Siendo el flujo más importante de los últimos años, es también el flujo que ha recibido menor financiamiento por parte de la comunidad internacional. Y eso obviamente es preocupante y genera muchos de los problemas que hoy día estamos viendo. Ahora, si nos metemos, digamos, derecho en lo que estamos haciendo nosotros, evidentemente estas medidas, que son de mediano y largo plazo, no se van a implementar de la noche a la mañana ni van a solucionar el problema de un día para otro. Acá se requiere transitar hacia ese otro estadio que aborde particularmente una cuestión que a mí me parece que es el origen de todos los males, y que es la irregularidad migratoria. La irregularidad migratoria es una condición indeseable y muy peligrosa para quienes migran, pero también indeseable para las comunidades de acogida y para las agencias de control. Cuando nosotros hemos hecho las reuniones con policías, con fiscalía, con los alcaldes, con distintas instituciones y comunidades, justamente lo que nos señalan es que tenemos el gran problema de que hoy día no sabemos quién entra, porque al ingresar por pasos no habilitados, sin la documentación requerida, efectivamente no tenemos esa posibilidad. Eso dificulta, por ejemplo, las investigaciones que estamos haciendo en materia de crimen organizado, que es una de las prioridades también de nuestro gobierno, y dificulta el proceso de inserción también en las comunidades de acogida. Solo como ejemplo, una persona que está en condición de irregularidad no tiene la capacidad ni siquiera de contratar un plan de telefonía celular, un plan de internet, no puede encontrar un arriendo, no puede encontrar un contrato de trabajo, y evidentemente eso genera una serie de problemas, digamos, asociados, que no se derivan de la condición de la persona que migra, sino de la condición que el Estado le ha otorgado como reconocimiento a sus derechos fundamentales, ¿no? En ese sentido, acá hay que hacer un poco de historia. Yo creo que es importante eso, y recordar que cuando el presidente Piñera viaja a Cúcuta, lo que va a ofrecer, dentro de otras cosas, pero particularmente como instrumento migratorio, lo que va a ofrecer es la visa de responsabilidad democrática, que a mí me parece que era un instrumento interesante, que podría incluso potenciarse, pero que al cual se le puso fin de manera abrupta en mayo del 2019, generando el primer gran conflicto migratorio en la frontera de Chacayuta, por Arica, ¿no? El tránsito de Arica y Tacna, y ahí tuvimos en mayo del 2019 una situación bien compleja donde una cantidad importante de familias, digamos, quedaron de alguna manera en un limbo entre las fronteras de Perú y Chile, digamos, ¿no? Quedaron justo en ese camino que está justo entre medio. Fue una situación muy compleja. La población venezolana, cuando uno mira las estadísticas, históricamente, desde el año 2015, en que esto se acentúa, y hasta el 2019, ingresaban justamente por ese paso fronterizo, que es además el paso fronterizo que registra mayor cantidad de cruces en todo Chile. Luego, al existir este cambio abrupto de la visa de responsabilidad democrática y la imposición de la visa consular, eso redirigió los flujos, y ahí es donde comienza a ser Colchane una de las vías más transitadas, particularmente por la porosidad que tienen las fronteras en el altiplano y por la dificultad para controlarlas, ¿no? Cuando hemos visto imágenes de que los migrantes pasan a 100 o 50 metros, digamos, del personal militar, alguien que está en Santiago, que está en el sur de Chile, probablemente no entiende por qué ese militar o ese carabinero o carabinera no sale corriendo No hace a nada. perseguir, digamos, y Sí. se queda con la idea de que no hace nada. Pero es importante cuando uno está en frontera, a 3.650 metros de altura, con un frío de menos 8 grados durante la noche, que si uno corre 20 metros, se apura inmediatamente, ¿no? Entonces, esas son cuestiones que hay que entender y que es necesario estar en el territorio. Ahora, en esa línea, nosotros hemos valorado mucho la vinculación y la relación que hemos tenido particularmente con el Ministerio del Interior, con la ministra, con el subsecretario y con todos los equipos que están trabajando hoy día en esto, porque la verdad que nos hemos sentido muy escuchados, ¿no? Cuando hemos justamente estado nosotros interlocutando entre distintos, tuvimos una mesa de trabajo con todos los alcaldes y la alcaldesa de la región, con el gobernador, con las policías, con el personal de frontera. Acá hay un consenso respecto a que justamente el estado de excepción debiera ser excepcional, y lo que se requieren son otras medidas, porque el cierre de fronteras, que se produce particularmente con la pandemia, y que acá hay una dicotomía, ¿no? que es bien extraña y bien difícil de comprender, porque mientras los pasos terrestres se cerraron durante la pandemia,
por el Aeropuerto Internacional de Santiago seguían entrando los extranjeros de otras clases, digamos, que son distintas a las que transitan por tierra. Entonces, acá hubo una segregación y una discriminación respecto de quién estaba ingresando y por dónde. Cuestión que tenemos que resolver, porque nosotros, nuestra economía tarapaqueña y del norte de Chile en general, depende en buena parte del comercio que tenemos con nuestros hermanos bolivianos. Entonces, en la medida que esos pasos se encuentren cerrados, no vamos a poder reactivar la economía que está duramente golpeada en la región, y en eso existe un consenso generalizado entre, digo, actores sociales, políticos y particularmente el gobernador, con quien hemos tenido una relación muy cercana, muy estrecha. Es uno de los pocos gobernadores que además es de nuestro sector propiamente tal, y por lo mismo eso facilita muchas veces las coordinaciones que podemos hacer, tanto a nivel político, pero también a nivel institucional. Ahora, para ir cerrando, ¿qué se puede esperar en general de la política migratoria del gobierno del presidente Boric? ¿Cuál va a ser el carácter? Porque en comparación con lo que sucedía en el gobierno del presidente Piñera, una de las tónicas era el tema de sacar a la población migrante en términos administrativos o penales, mandarla en vuelo hacia afuera. Eso era lo que se podía visualizar o lo más mediático en el fondo. ¿Cuál va a ser la tónica de aquí en adelante una vez que termine el proceso de instalación, pensando en estas medidas a largo plazo que se van a implementar? Sí, yo creo que lo primero es abandonar justamente esa lógica mediática de que finalmente termina por criminalizar a la migración y por generar un clima de mucha hostilidad también en las comunidades de acogida. Si uno mira realmente cuál fue la efectividad de los vuelos que se dispusieron, por ejemplo, con la aerolínea Sky, o los procesos de expulsión que se han realizado, es un porcentaje ínfimo, pero ínfimo, y que no tiene ninguna efectividad en el control de los flujos migratorios de manera real, ¿no? Entonces, cuando estas personas suben con los overoles blancos, ¿cierto?, escoltados por policía, y se saca esta foto, esta gran foto, digamos, en realidad era eso, era una imagen para la televisión, un show mediático, y que en realidad no solucionaba ninguno de los problemas, sino que al contrario lo acrecentaba. Ahora, ¿cuál va a ser la política? Eso se va a anunciar, las medidas específicas, en los próximos días, pero sin duda el principio que va a regir es el respeto de los derechos de todas las personas. Acá, justamente lo que se ha hecho en los últimos años es contraponer los derechos de uno por sobre los de otro, cuando en realidad el Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho de todas las personas. Así lo señala la Constitución, así lo señalan los tratados internacionales que se encuentran ratificados y vigentes en Chile. Entonces, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que, por ejemplo, el año 2020, de 1.500 solicitudes de refugio, se aceptaron solo 7 solicitudes de refugio, ¿no? En circunstancias que muchas de las personas que han venido migrando podrían haber accedido también a esas solicitudes de refugio, pero no existió nunca, y esto lo hemos conversado con la Policía de Investigaciones, no existió nunca por parte de la autoridad administrativa una indicación clara respecto de cuál debiera ser el procedimiento para ofrecer la calidad de refugiado en frontera, ¿no? Es importante acá entender de que una persona que viene escapando de una situación violenta o de una persecución política, y que podría caber justamente dentro de la definición de refugiado, si ingresa por paso no habilitado, la ley 20.430 de refugio no penaliza el ingreso por paso no habilitado, porque justamente entiende que es una situación excepcional, de crisis, de urgencia, ¿no? Entonces, lo primero es obviamente ampliar y reconocer, como lo han hecho otros países, ¿no? Justamente lo que ha hecho Brasil, por ejemplo, de tener un reconocimiento prima facie, como se le conoce, de la condición de refugiado, ha permitido la regularización de segmentos importantes de la población que ha migrado últimamente. Luego, lo que tenemos que escapar es justamente de la trampa de la irregularidad. La irregularidad, en realidad, quien la produce es el Estado a través de las políticas y las medidas que dispone. Y por lo tanto, lo que hay que avanzar de manera paulatina, de manera ordenada, haciendo una revisión de los antecedentes, consultando también con el trabajo consular con otros países, es justamente garantizar que las personas que vayan ingresando no tengan antecedentes penales, no tengan condenas anteriores, no tengan órdenes de captura internacional, y que por lo tanto asegurarnos, ¿no?, de que las personas que vienen, primero, dicen que son quienes dicen ser, y segundo, que efectivamente vienen por una situación de refugio, de escapar de una situación económica o de buscar mejores alternativas de vida para ellos y su familia. Acá nosotros tenemos muchas mujeres, niños, niñas, bebés, lactantes, adultos mayores, personas con discapacidad que han cruzado la frontera tratando de buscar un futuro mejor, y no podemos quedar como Estado ajenos justamente a esa realidad. Eso
tiene que ir en paralelo también del resguardo de las comunidades de acogida, de la protección de los espacios públicos. De hecho, parte de las medidas que se van a anunciar justamente tiene que ver con la recuperación de espacios públicos que se han visto deteriorados a partir de esta situación, y es hacia allá donde tenemos que avanzar, porque lo que nos interesa es que podamos vivir en paz, que podamos vivir mejor, y que nosotros, todos los tarapaqueños y tarapaqueñas, podamos recuperar nuestro estilo de vida que ha sido siempre muy pacífico, muy calmo. Y yo siempre aquí destaco una frase del himno de Iquique, en donde dice que tu ambiente y la nobleza de tu gente cautivan el corazón, y efectivamente eso ha sido así históricamente, y no hay razón alguna para que eso no sea hacia el futuro. Delegado, ahora sí, para terminar, última pregunta más como de relaciones políticas. He sabido de que en el gobierno anterior la figura y desde que empezó todo este proceso de descentralización, la figura del gobernador o gobernadora chocaba, tenía muchas fricciones con la figura de los delegados presidenciales, porque por lo general en todas las regiones eran de sectores políticos distintos. ¿Cómo este escenario cambió evidentemente con la llegada del gobierno del presidente Boric? ¿Cómo hoy día está haciendo su relación? Ya me mencionaba que tenían buena coordinación, pero en términos concretos con el gobernador regional, ¿están bien delimitadas las funciones, sobre todo ahora en situación de crisis? ¿Cómo se coordinan? Y nosotros la verdad que venimos a apoyar la gestión del gobernador, no venimos a competir justamente con una figura que entendemos que avanza justamente en esta idea de descentralización, que para las regiones extremas como la nuestra es muy importante. Nosotros la primera reunión que tuvimos cuando estábamos preparando justamente la instalación fue con el gobernador regional. Nosotros le planteamos esta disposición a trabajar en conjunto, porque entendemos también que él es la primera autoridad electa de la región, y por lo tanto nuestro rol es un rol más ejecutivo, que pretende apoyar, que pretende resolver problemas, y que pretende también adecuarse al marco normativo. Justamente el proceso de transferencia de competencia está regulado por ley, y ahí hay un espacio muy interesante de trabajo conjunto que ya hemos iniciado, y en los próximos días vamos a estar ya con nuestros equipos trabajando. Ha sido un proceso de instalación un poco vertiginoso, particularmente aquí en Tarapacá, pero de a poco vamos a ir justamente avanzando en esta materia, porque entendemos que esta figura del delegado que reemplaza a la ex figura del intendente regional, ¿cierto? Esta figura plenipotenciaria, tiene que ir de alguna manera disminuyendo, y las regiones tienen que ir teniendo mayor capacidad de gestionar sus propios problemas y su propia solución. Perfecto. Bueno, delegado, le quiero agradecer por su tiempo. Espero que podamos conversar en una próxima oportunidad en abril, cuando ya el estado de excepción esté de baja, para ver cómo siguen avanzando estas soluciones más definitivas. Así que muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Francisca, a ustedes.